Corea en 1960 era pues un país más pobre que Perú. Bueno, era más pobre que prácticamente todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y ahora tiene un PIB per cápita, por ejemplo, comparado con Perú, 3 veces más, ¿no? ¿Qué pasó en 1960 en adelante? En 1960 en adelante el gobierno tomó una decisión de impulsar la industrialización del país basada primordialmente en las exportaciones, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta de que Corea hasta el 1960 había crecido, pero siguiendo un modelo de industrialización, como se dice, por sustitución de importaciones, orientada al mercado interno. Ellos dijeron no, ello no puede ser así porque Corea es un mercado pequeño, es un mercado muy pobre también, entonces vamos a industrializarnos pero mirando afuera, ¿verdad? No solo eso, hubo un cambio de gobierno militar, que si bien en el plano político es muy discutible, muchos hablan de una dictadura que no respetó en mucho los derechos humanos, pero por lo menos fijó metas de desarrollo económico, planes de desarrollo económico, fijó estabilidad para su país. Entonces, un gobierno militar fuerte, autoritario, con estabilidad en la regla del juego, planes nacionales de desarrollo, atrajo la inversión extranjera y puso énfasis en varios temas, por ejemplo el tema de la educación. Entonces, si yo tuviera que escoger algunos elementos para explicar el desarrollo exitoso de Corea, primero es la educación básica, la educación universitaria también, el énfasis que el gobierno puso en la industrialización a través de la creación de infraestructura física, infraestructura humana, la creación y la promoción y el apoyo a ese surgimiento de sus grandes empresas, los llamados chaebols, ¿no? Y el uso, por supuesto, del mercado externo, ¿no? Mientras otros países como Latinoamérica en esa época se cerraron al mundo, Corea se abrió, utilizó en forma bastante exitosa las oportunidades que brindaba el mercado mundial. Obviamente, aparte de eso, hay características propias de Corea, no es un país étnicamente homogéneo, una sola historia, una sola cultura. El país como un todo comenzó a desarrollarse, entonces eso ayudó mucho, ¿no? Las divisiones internas fueron dejadas de lado, entonces se fijaron como un solo hombre a hacer la consecución. Bueno, las instituciones son muy importantes, ¿no? Hay un premio Nobel de Economía que ganó justamente hace unos años este premio porque dijo que las instituciones son algo primordial. Es una cuestión muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, si no se respetan los contratos, si tenemos un poder judicial ineficiente, obviamente nadie va a invertir en un país o va a invertir, pero los costos van a ser altos, ¿no? Si yo sé que al juez lo puedo coimear, el juez no es imparcial, obviamente para ganarle la competencia mi rival va a tener que coimear al juez, eso va a involucrar un costo adicional a la inversión, ¿no? O la inversión va a ser un poco demora porque los contratos no se cumplen o las leyes no se cumplen. El caso específico de Corea, yo creo que el gobierno coreano, institución por ejemplo como un banco central autónomo unificado para que dé unas reglas de juego, las famosas reglas macroeconómicas, ¿no? Baja inflación, que el gasto del gobierno se realice de una forma adecuada. El gobierno en Corea cumplió un rol muy importante, tiene un gobierno muy, tiene un gobierno muy meritocrático. En Corea, para ser funcionario de gobierno, se hace por medio del examen, solo los mejores ingresan a la universidad. De hecho, el 90% de los que ingresan a trabajar al gobierno son de 3 universidades, la Seoul University, la Korean University y la Yonsei University, que son las mejores universidades de Corea. Entonces, hay instituciones fuertes. Otro ejemplo, por ejemplo, los empresarios cuando requerían ayuda del gobierno, venían a los ministerios y los ministerios les decían, bueno, hemos hecho un plan de desarrollo, queremos duplicar el Producto Bruto Interno de Corea en los próximos 7 años, queremos triplicar las exportaciones en los próximos 7 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitan? Entonces los empresarios dijeron, bueno, necesitamos que ustedes eliminen los aranceles o eliminen las trabas que tenemos en las aduanas para el ingreso del producto. Entonces, tenían instituciones fuertes que cumplían su labor de una forma eficiente porque tenían las personas adecuadas para eso. No, las instituciones fueron muy importantes en ese sentido para el desarrollo de Corea. Corea empezó su plan de desarrollo económico en 1960
y se fijó metas cada 5 años, ¿verdad? Obviamente en 1960 Corea era una economía muy pobre, no tenía mucho capital, no tenía mano de obra muy capacitada. Entonces, ¿qué se planteó los primeros 5 años, ¿verdad? Los primeros 5 años el gobierno dijo, bueno, en economía tenemos una palabra que significa cuáles son las ventajas comparativas de un país, que un país puede producir, un país puede exportar. En ese momento Corea dijo, bueno, tenemos mano de obra barata, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar industrias intensivas en mano de obra barata. Estamos hablando de textiles, estamos hablando de ensamblado de televisores, estamos hablando incluso de juguetes y todo lo demás. Entonces, eso no requiere mucho capital, eso no requiere tampoco mano de obra muy capacitada. Entonces, durante esos 5 años se hace esas industrias, el país logra producir barato, logra exportar. Entonces, para el siguiente ciclo ya se acumula algo de capital con las exportaciones que ha venido, con las divisas que ha habido. Mientras tanto, el gobierno obviamente va educando a su mano de obra para que crear la segunda industria. ¿La segunda industria cuál era? Demoró no 5, sino 10 años. La segunda industria fue la industria intensiva en capital, ¿verdad? Entonces el gobierno consiguió préstamos, las empresas consiguieron préstamos, la gente también se iba educando, ya se necesitaba un poco de mano de obra más capacitada, se necesitaba un poco de mano de obra como ingenieros. Entonces la segunda industria, la industria intensiva de capital, ¿hacer qué? Hacer autos, hacer petroquímica, hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces empieza a exportar eso, Corea se vuelve muy exitoso, entonces exporta mucho, acumula capital, acumula más conocimiento, por supuesto también atrae inversión extranjera, ¿verdad? Corea es muy interesante porque ha traído inversión extranjera, pero no tanto en el sentido de que las empresas coreanas vinieron a invertir al país, sino se consiguió la tecnología, se asoció a las empresas extranjeras con coreanos. Ellos no permitieron que una empresa extranjera se ponga en el país. Dijeron, no, ustedes quieren venir acá a Corea, alíense, asóciese con una empresa extranjera. Entonces, de esa forma, por supuesto, consiguieron tecnología extranjera, o también, como vamos a ver después, mandaron muchos coreanos al extranjero para absorber la tecnología extranjera. Entonces, poco a poco, ¿no? Poco a poco acumularon capital, poco a poco acumularon conocimiento y de esa forma fueron avanzando en su ciclo económico. ¿Qué cambios culturales y sociales? Bueno, uno de los pilares del desarrollo económico en Corea obviamente ha sido el rol del confucianismo, ¿no? O sea, Corea se ha desarrollado en realidad mucho por educación, ¿no? Es impresionante cómo los coreanos ponen énfasis en la educación. Confucio, ¿qué dijo? Confucio fue un filósofo chino de hace 2500 años. Confucio puso énfasis en la educación. Él dijo que para que un país pueda avanzar tiene que tener una clase educada. Recordemos que en China a partir del siglo II para ingresar al gobierno había que pasar un examen. Entonces los asiáticos, especialmente el norte, estamos hablando China, Japón, Corea, Taiwán específicamente, ven que la educación es algo necesario para poder surgir adelante, sobre todo en un país que no tiene recursos naturales, como se desarrolla en Corea. ¿Qué hace? Importa las materias primas y con la educación que tiene, con la mano de obra capacitada que tiene, eso lo transforma, le da valor agregado y después lo vende incluso a nosotros que le demos la materia prima. Entonces, el confucianismo es algo muy importante, poner énfasis en la educación. Y las familias hacen absolutamente de todo para que sus hijos se eduquen. La competencia empieza desde temprano, no solo para ingresar a la universidad. En el Perú, para ingresar a una universidad hay que dar examen, allá no. Para ingresar a una buena escuela secundaria hay que dar examen. Para ingresar a una buena escuela primaria hay que dar examen. Para ingresar a un jardín que te permite ingresar a una buena primaria hay que dar examen. Hasta los niños dan examen. Entonces, ese espíritu de competencia, de énfasis en la educación, viene de la ideología confuciana, ¿verdad? El otro hecho cultural muy importante, obviamente, es como eso es un país único, homogéneo étnicamente, todas las personas, las empresas, se unifican y tienen un solo objetivo, ¿no? Trabajan como un solo objetivo. De hecho, se dice que Corea ha funcionado como una compañía, Korea Incorporated, ¿verdad? Donde el gobierno ha trabajado junto con los empresarios. Entonces, ese tema cultural también está muy impregnado en la conciencia coreana. Ahora, los cambios que ha habido en los últimos años, obviamente el país se está occidentalizando. Se supone que algunos quizás puedan ver que quizás un poco se está individualizando, pero yo creo que todavía conserva a Corea mucho de ese aspecto comunitario, mucho de ese aspecto grupal, que es parte de la ideología confuciana, del hecho de haber sido un país, no olvidemos que Corea estuvo muchos años
año 1870 prácticamente encerraba al mundo. Entonces, ese carácter grupal, ese carácter comunitario, ese carácter único de los coreanos, obviamente está sufriendo transformaciones en los últimos años, como es una economía abierta y todo lo demás, pero todavía conserva eso que le ha permitido desarrollarse, ¿no? Bueno, en realidad el liderazgo en Corea del Sur ha sido muy importante. De hecho, el presidente coreano Park Chung-hee, que empezó el desarrollo en Corea en 1962 de un golpe de Estado y cuya hija es la presidenta actual, fue un líder muy fuerte, ¿no? Se la acusó autócrata. Pero bueno, él lideró prácticamente el país, dio las políticas económicas. Entonces había un liderazgo desde el gobierno, primero. Segundo, había un liderazgo desde las empresas, pues los grandes Chevrolet, Hyundai, Samsung, LG, Hanwha, todos han tenido líderes muy fuertes que han impregnado ese espíritu de competencia en el país. Por un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, se hacían los planes de desarrollo, ¿verdad? El gobierno decía, bueno, en 5 años vamos a duplicar el Producto Interno, en 7 años vamos a triplicar las exportaciones. Entonces, se fijaban metas, pero los gobiernos, en conjunto con los empresarios, como te comenté hace un momento, decían, queremos triplicar las exportaciones. Entonces los empresarios decían, pero bueno, el problema es que tenemos muchos problemas en la burocracia, en las aduanas más nos hacen problemas. Entonces, el ministro llamaba o iba a las aduanas y ordenaba que las cosas se cumplieran. Prácticamente era una cuestión de arriba hacia abajo, ¿no? Una cosa muy directa, una forma bastante autoritaria, ¿verdad? No solo ahí, por ejemplo, se incentivó mucho la premiación de las buenas actitudes. Por ejemplo, a fin de año, el presidente recibía en Palacio de Gobierno a los empresarios que habían sobrepasado las metas de crecimiento económico o los empresarios que habían sobrepasado las metas en cuanto a exportaciones. Entonces les demostraba, los premiaba. Entonces se veía que los presidentes, el ministro, conducían el desarrollo económico en forma efectiva, no se limitaban solo a dar una política y dejar que la política en sí se cumpla. Entonces, ese es el estilo coreano, un estilo coreano muy personalista, muy autoritario, si ustedes quieren, pero ahí está el liderazgo. El liderazgo se ha ejercido, repito, ya sea en el gobierno, ya sea en las empresas, incluso en la educación, ¿no?